A lo largo de la Segunda República y muy especialmente tras la Revolución de Octubre de 1934, tuvo lugar un rápido proceso de radicalización de la vida pública. El resultado fue que en julio de 1936, muchos fueron a la guerra con entusiasmo para tratar de imponer sus ideales y acabar con el odiado adversario. Llegado el momento, la lucha no se ciñó a los campos de batalla, sino que se extendió a la retaguardia con el propósito de garantizar la unanimidad política del territorio, controlado mediante los encarcelamientos y ejecuciones masivas de oponentes. En muchas ocasiones, la guerra sirvió de pretexto para lo que no eran sino venganzas personales. Violencia en retaguardia. En 1836, el conocido periodista británico Richard Ford escribió un libro sobre la Primera Guerra Carlista, en el que planteaba que lo que caracteriza a los españoles cuando se lanzan al combate no es el valor o la cobardía, sino la crueldad. Sin embargo, no debemos pensar que la brutalidad de la que se hizo gala durante la Guerra Civil Española de 1936-1939 fue algo excepcional. Episodios similares y aún más cruentos se habían dado en conflictos civiles del siglo XX, como los que habían tenido lugar en Rusia y Finlandia. Dos años antes de la Guerra Civil, con motivo de la Revolución de Octubre, se había visto lo que cabía esperar que ocurriese en España si se llegaba a un conflicto armado. Pero, desgraciadamente, estos luctuosos acontecimientos no sirvieron para llamar a la cordura, sino que, por el contrario, alimentaron el odio y el rencor, como prueban los más de 450 muertos habidos desde las elecciones de febrero de 1936 al comienzo de la contienda. Posiblemente, las primeras matanzas generalizadas fueran las que tuvieron lugar en Madrid y Barcelona tras el fracaso del alzamiento. En la capital de España fueron sacrificados en el patio del cuartel de la Montaña la mayor parte de sus defensores. En Barcelona, los anarquistas asesinaron a los militares del Regimiento de Santiago que se rindieron en Carmelitas. Algo parecido ocurrió en ciudades como Albacete y Guadalajara, donde el alzamiento triunfó de forma efímera. Ambas fueron tomadas al asalto y muchos defensores fueron ejecutados sobre la marcha, como ocurrió con el comandante Ortiz de Zárate, alma de la defensa de Guadalajara. En la zona controlada por los sublevados fueron pasados por las armas los que habían tratado de oponerse al alzamiento, pero las grandes matanzas llegarían al irse ocupando poblaciones que hasta entonces habían estado en manos de frente populistas, especialmente cuando fueron tomadas al asalto. Así ocurrió en Puente Genil, en Badajoz y en Toledo. El caso de Toledo puede considerarse bastante significativo de hasta qué punto la crudeza de la guerra rebasó todo lo inicialmente imaginable. El 22 de julio, incapaces de hacer frente a las tropas enviadas desde Madrid, las fuerzas del coronel Moscardó se refugiaron en el Alcázar. La mayor parte de las gentes de derechas de la ciudad consideraron que, puesto que ellas no se habían sublevado, no tenían nada que temer, y no buscaron refugio en la fortaleza. El propio Moscardó dispuso que su mujer y sus hijos no entrasen en el Alcázar, pensando que en la ciudad estarían más seguros. Fue un error de cálculo que tuvo consecuencias mortales para muchos de quienes lo cometieron, pues durante los 2 meses que Toledo estuvo en manos frente populistas, fueron asesinados más de 500 derechistas, incluyendo a uno de los hijos de Moscardó. Ni que decir tiene que similares matanzas tuvieron lugar en la retaguardia de los sublevados. Por si se hubiera matado poco en los primeros días de lucha, lo cierto es que la sangre iba llamando a la sangre. El primer pueblo de Málaga fue al margen. Entramos en el pueblo absoluto, sin ningún tiro.
Los rojos se habían marchado, llegamos a la Plaza del Pueblo. Como nosotros entrábamos siempre, viva Cristo Rey, viva España, viva Cristo Rey, eran los gritos normales del requeté cuando entrábamos en los pueblos. Y al oír los gritos de viva Cristo Rey, viva España, empiezan a acudir gente por las calles, en los pueblos casi todas las calles terminan confluyendo en la plaza, que es donde estaba yo. No sé si otro estaría un poco más lejos. Y sobre todo mujeres. Mujeres pegando gritos, matarlo, matarlo. A mí me han matado a mi hermano. Otra, a mí me han matado a mi hijo. Mi marido me lo han matado estos hijos de puta. Matarlos, matarlos. Yo me quedaba asustado al ver el odio que rezumaba, que salía del suelo por boca de aquellas mujeres. Bueno, luego entran los nacionales, claro. Entran los nacionales y había mucha materia para represalia, porque había mucha gente que había cometido asesinatos y naturalmente tenían que responder ante la justicia. Y hubo muchos fusilamientos. Y claro, donde las dan las toman. Al dueño del caserío que delató a Félix Salamero, pues le fusilaron, claro. No le iban a nombrar alcalde, claro. Pero caeríamos en un error si pensáramos que la represión masiva se dio tan solo en lugares donde había alguna posible justificación racional para ello. En la provincia de Valencia, situada en la retaguardia republicana, fueron cerca de 3.000 los asesinados y unos 600 en la provincia de Burgos, donde tuvo su sede el gobierno nacional. Si nuestra guerra civil hubiera sido una guerra civil, Castilla, la vieja Castilla de un lado, Andalucía, aunque ya perteneció siempre a la Real Castilla, de otro lado, esta guerra civil nuestra hubiera tenido menos esa lógica. El señor Calén Andaluz es un potencial enemigo. Nuestra guerra civil no tiene esa lógica. Es una lógica que debemos de culto político. De tal manera que tanto en una zona como en otra zona, el vecino de arriba puede ser el enemigo. Y es el enemigo oculto. En ambas zonas, más de las 2/3 partes de las víctimas de la represión fueron ejecutadas antes de que concluyese 1936, por más que hubiese algunos casos posteriores donde se dio un importante número de víctimas debido a la conquista de nuevas poblaciones. El ejército popular hubo de replegarse, pero a pocos kilómetros de Málaga estableció una firme línea de fortificaciones. Así ocurrió en Málaga, ocupada el 8 de febrero de 1937, donde los nacionales se cobraron con intereses los más de 2.500 asesinatos que habían tenido lugar en la provincia mientras fue controlada por los Frente Populistas. Por su parte, los republicanos liquidaron a más de 300 personas cuando en su ofensiva contra Zaragoza de agosto de 1937 se apoderaron de Quinto, Codo y Belchite, y un centenar más fueron fusilados de manera inmediata durante el breve tiempo que ocuparon Teruel a principios de 1938. Un caso de represión masiva relativamente tardía en zona nacional fue el de Cáceres, donde al descubrirse la presencia en la ciudad del comandante comunista Máximo Calvo en diciembre de 1937, fueron fusiladas unas 200 personas, a las que se acusó de estar preparando un complot para poner la ciudad en manos enemigas. Ya una vez detectada su presencia, y antes de que se incoara ninguna causa, algunos de los que estaban detenidos en la prisión porque habían sido procesados con anterioridad y estaban condenados a pena de muerte, entre esos algunos estaba el alcalde socialista de Cáceres, Antonio Canales, o también el presidente republicano Ramón González Cid, el presidente de la Diputación Provincial, entre otros, pues estos que estaban condenados a pena capital y permanecían pendientes de si era ratificada o simplemente conmutada la pena, pues van a ser los primeros que son fusilados en el día de Navidad. Y a partir del día de Navidad y hasta el día 20 de enero, pues prácticamente son 200 personas pasadas por las armas.
mediante consejos sumarísimos, todos van a ser llevados ante el campo de tiro de pistolas del regimiento Argel y fusilados. Y especialmente dentro de lo que son esos fusilamientos, pues llama poderosamente la atención que 70 de ellos, 70 y tantos de ellos, procedían de un pueblecito de Cáceres, de apenas 3.000 habitantes, el pueblo de Navas del Madroño. En ocasiones un lugar escogido al efecto servía para el asesinato de personas de diversos pueblos de los alrededores. Así ocurrió en la mina de Camuñas, Toledo, donde, según las investigaciones realizadas por Aranzadi estos últimos años, se precipitó en ellas a unas 300 personas. Entre quienes allí murieron, se hallan varios sacerdotes y seglares asesinados en razón de su fe, que en estos momentos tienen abierta una causa de beatificación. Este sitio lo eligieron, no al principio de empezar a fusilar a la gente, sino alguien se acordó de la mina de Vitoriano, que era mi abuelo, porque aquí se echaba algo de ganado cuando se moría antiguamente, entonces cuando se acordaron de ella, pues empezaron aquí a traer a la gente a fusilar. Es decir, de primero los echaban vivos a la mina, hasta que hubo un miliciano que cayó con uno de los que tiraron, y a partir de ahí pues los amañataban y los fusilaban, es decir, ya los tiraban fusilados dentro de la mina. Pues de aquí de mi familia está mi abuelo por parte de mi padre, al cual mataron, lo tenían escondido porque sabían que lo querían matar, entonces como no daban con él, pues se llevaron a mi abuela. Lo sacaron sus hijos, diciéndole que lógicamente que se había llevado a su madre y tal, y salió en busca de ellas y se los encontró en el convento hoy día, y allí la estaban pegando y tal, y entonces bueno, en fin, que se entregó por ella y mi abuelo ya no vino más. También mataron dos hermanos de mi abuelo, que no están aquí. Uno lo mataron en las tapias del cementerio amañatado a otros, y a otro lo mataron en las tapias del cementerio de Herencia. También está 3 cuñados de mi abuelo, hermanos de su mujer, que uno de ellos sé que era republicano, pero era un hombre de fe y católico como todos en sí, pero vamos, que mataron a todos. Aquí lo que se buscó es que desaparecieran estos cuerpos, sobre todo con lo que después se hace. Según se narra, cuando ya está a punto de terminar la guerra, toda esta zona que fue republicana, pues un poco a la carrera, y según lo relatado, así lo han encontrado los científicos, se arrojaron piedras y tierra que cubrieron casi 20 metros de la boca de la mina. Antes habían echado también maderas y con gasolina habían prendido los cuerpos. Así que lo que se buscaba era que desapareciese todo rastro de lo que aquí había sucedido. A lo largo de toda la guerra, no fue infrecuente que los militares que caían en manos de sus adversarios fuesen pasados por las armas, con o sin parodia de juicio. Al cruzar una carretera, que era en un pueblo que se llama Lucena del Cid, esto me acuerdo, y allá, pues, cruzando la carretera, a la otra parte nos decían, ¡alto! ¡Manos arriba! Caray, nosotros creíamos que eran nuestros compañeros, ¿no? Pues no, allí ya eran los otros. Allí nos cogieron, mientras tanto empezó a hacerse de día, y allí ya pasó un caso muy parecido a lo que nos decían de la represión militar de los fascistas. ¿Qué pasó? Pues como nos hicieron el alto tan improvisadamente, al comisario político y al teniente no les dieron tiempo de sacarse las insignias, ¿no? Pues allí ya empezaron a insultarles, rojos, criminales, en fin, esta palabrería que nos acusaban de todo. Y, pues mire, luego llamaron a me parece que era un comandante, y hicieron una especie
allí como si fuera un tribunal, y allí los afusilaron a los dos. Hoy en día no hay excesiva discrepancia en torno al número de víctimas causadas por la represión nacional y la republicana a lo largo de la contienda. Las cifras que hoy no discute casi nadie son las de 50.000 personas en el bando republicano y 70.000 en el otro. Se ha calculado exactamente el número de muertos a manos de la represión republicana, algo como 56.000, es un poco más que eso, pero no mucho más que 56.000. Mientras parece que el número de muertos en la represión por los nacionales, algo más como 60 o 70.000. A esto hay que añadir también los aproximadamente 30.000 fusilados después de la guerra civil. Así que no, que en total el número de los fusilados o ejecutados por el bando nacional fue mayor que el número de los ejecutados por el bando republicano. Pero hay que reconocer que también existe la diferencia de que en cuanto a Franco, hubo la represión posterior a la guerra y no sabremos qué habría pasado en cuanto a la represión republicana después de la guerra. El debate historiográfico se centra hoy en un tema distinto, el de si ambas represiones tuvieron o no las mismas características. ¿Sobre quién de ellos pesarán los crímenes cometidos por la Fiera Roja durante los 13 meses de persecución y cautiverio de las derechas? Ahora bien, yo lo que insisto es que la represión que practican los soldados es en muchos casos absolutamente arbitraria. Es decir, se llega al pueblo, y esto es muy serio, se detiene al alcalde si es socialista o es comunista, al directivo de la Casa del Pueblo, a los concejales de izquierda. Se les encarcela o se les pasea, depende. ¿Estamos? Ahora bien, oiga, lean ustedes la historia de la Cruzada Española, detrás está siempre la autoridad militar. Oiga, esto está en conocimiento absoluto de Queipo y de los demás. En la República ocurre otra cosa, queramos que no, es decir, ya no se trata de la cuestión cuantitativa, aunque también, sino del hecho de que, oiga, yo monte una checa y a ver, el ministro del Interior, sin fuerzas de policía realmente que no sean las propias organizaciones, las milicias de vigilancia y retaguardia, en las que sabemos que hay un alto porcentaje de socialistas y comunistas, puedan actuar por su cuenta perfectamente. Los republicanos muy rápidamente, cuando vieron que en el extranjero sobre todo había una reacción de horror en contra de la enorme represión en la zona republicana, empezaron a adoptar y propagar dos argumentos. Primero, que todo eso fue mucho peor al lado de Franco, y segundo, que la represión en la zona republicana fue debido sobre todo a unos incontrolados, que no estaba organizada, que fue una cosa de grupos de criminales sueltos y no fue una política del gobierno y de las grandes organizaciones políticas. Esto siempre ha sido la postura sostenida por la propaganda republicana y se nota que las izquierdas todavía mantienen esta misma línea de propaganda hasta durante el gobierno de Zapatero. La verdad de la situación fue bastante diferente. Las dos represiones son organizadas desde el principio, y de eso no cabe ninguna duda. Es decir, no se puede hablar de una represión planificada contra una represión planificada franquista contra una represión incontrolada republicana. Es decir, estamos hablando de una represión organizada en el bando franquista desde las autoridades militares, del partido falangista, los carlistas, etcétera, etcétera. Y en el bando republicano, pues una represión dirigida por todas las organizaciones del Frente Popular. Sí, es claro, hay muchas denuncias de los llamados incontrolados, pero los incontrolados siempre son militantes de los otros
partidos y de los otros sindicatos del Frente Popular. Recientemente, en su libro sobre el Holocausto español, Paul Preston ha añadido una nueva diferencia a la represión ejercida por nacionales y republicanos: la persecución sistemática de las mujeres, que según él se daba en la España nacional, mientras que las vejaciones sobre las mujeres fueron relativamente escasas en la zona republicana. No quiere decirse con ello que no se produjeran. Los abusos sexuales, que padecieron aproximadamente una docena de monjas, y la muerte de 296, algo más del 1,3% de todas las religiosas que había en la España de la época, aunque vergonzoso, sigue siendo de una magnitud significativamente inferior a la suerte que corrieron las mujeres en la zona rebelde. los datos de Preston son correctos, por lo que al número de monjas asesinadas durante la guerra se refiere, pero llama notablemente la atención que para mantener su tesis, el autor se olvida de los miles de mujeres asesinadas en la zona frente populista que no eran monjas. En la España republicana fue sistemática la eliminación del clero y la aristocracia. Dentro de esta última, el caso que tuvo más repercusión fue el asesinato del duque de Veragua, descendiente de Cristóbal Colón, y de su cuñado, el duque de la Vega, secuestrados en su palacio de la calle San Mateo 7 de Madrid por un grupo de frente populistas dirigidos por un tal Ramírez, alias el Cojo. Tras robarles todo cuanto tenían y obligarles a poner varias propiedades a su nombre, el Cojo los trasladó a la Checa de Velázquez, de donde salieron para ser asesinados el 17 de septiembre de 1936. Los esfuerzos para salvarlos del cuerpo diplomático hispanoamericano resultaron infructuosos. En total fueron cerca de 200 los miembros de la nobleza titulada asesinados durante la contienda, lo que representa alrededor del 10% de la misma. Pero también hubo represaliados que pertenecían a los sectores más humildes. Quizá el criterio, yo creo, eso es una paradoja. El criterio de matar se basa más en la política, en la zona republicana, que en antecedentes económicos. Es decir, matan a muchos católicos obreros y los matan porque son o católicos o militantes de partidos católicos. Y como son obreros, para ellos es peor todavía, ¿no? Porque han traicionado su clase social. Y matan también desde mujeres, desde militantes de partidos católicos hasta simples amas de casa que fueron casados con gente, con dirigentes de los partidos de derecha. No faltaron en ambas zonas quienes hicieron pública mención de la necesidad de acabar con las ejecuciones de los adversarios, como el obispo Olaechea y el general Yagüe en zona nacional y el presidente Azaña en zona republicana. Y más allá de la retórica, es cierto que muchas gentes salvaron la vida gracias a la intervención de algunos de sus supuestos adversarios.